Advertencia: el siguiente video contiene descripciones de torturas históricas que pueden resultar perturbadoras para algunas personas. En videos anteriores he mencionado algunas de ellas. Aquí hay una lista de otras 5 de las torturas más infames que se han documentado. Número 1. La gota china. Consistía en inmovilizar a la víctima, dejándola tumbada boca arriba y completamente atada en una posición incómoda. Se le colocaba una máscara en la cabeza que le inmovilizara el rostro. En la parte de arriba se encontraba un instrumento que dejaba caer una gota de agua fría sobre la frente del torturado de manera constante y lenta cada 5 segundos. Aunque inicialmente puede parecer inofensiva, con el tiempo, la repetición de las gotas generaba una sensación insoportable de tortura mental, agotamiento y desesperación. Después de algunas horas, los efectos físicos hacían entonces su aparición. El goteo continuo comenzaba a dañar la piel, provocando en la frente una ampolla, similar al tejido que aparecen en las manos cuando están sumergidas en el agua. La víctima, atada e inmóvil, solo tenía como único estímulo las gotas que caían. Debido a la constante interrupción de estas, el torturado no podía conciliar el sueño. El hecho de no poder dormir, ni tampoco poder beber esa agua teniendo sed, le provocaba locura. Con el paso de los días, la ampolla se iba haciendo más grande y su piel comenzaba a corroerse lentamente, provocando un dolor inimaginable. Al mismo tiempo que una gota de agua perforaba su cráneo, la víctima era privada de alimento. A los pocos días, la persona fallecía, debido a un paro cardíaco provocado por la falta de sueño y la sed. Número 2. El garrote vil. Era un método de tortura y ejecución utilizado en varios países durante distintas épocas. Consistía en un dispositivo donde el condenado era colocado en una silla o un soporte vertical con una tabla que sostenía su espalda y cuello, mientras que sus muñecas y tobillos eran sujetados firmemente. Una vez que el condenado estaba asegurado, se aplicaba presión al cuello, mediante una cuerda o una barra de hierro, causando asfixia y estrangulamiento. La aplicación gradual de la presión tenía como objetivo prolongar el sufrimiento del condenado, haciendo que la ejecución fuera más lenta y dolorosa. Algunas versiones contaban con un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola. Al girarlo, causaba a la víctima la rotura del cuello. En teoría, la lesión debía producir un coma cerebral y la muerte instantánea. Sin embargo, en la práctica, muchas muertes sobrevenían por estrangulamiento, lo que prolongaba la agonía de los condenados. Pero esto dependía en gran medida de la fuerza física del verdugo al momento de girar el tornillo y la resistencia del cuello del condenado. Número 3. La cuna de Judas. Esta forma de tortura consistía en un dispositivo en forma de cono o pirámide puntiaguda, sobre la cual se alzaba a la víctima para después dejarla caer una y otra vez. Se aplicaba de la siguiente manera. La víctima era atada por los brazos y las piernas, de modo que las manos quedaran atadas a la espalda y las piernas estiradas. Con una abrazadera de hierro en la cintura, el individuo era suspendido en el aire a cierta altura. El sujeto quedaba colgado justo encima de la pirámide. Se le dejaba suspendido durante un tiempo prolongado,
pero si dejaba de tensar sus músculos o se quedaba dormido por el cansancio, se le dejaba caer sobre el dispositivo. Esto provocaba, en la cavidad correspondiente, una penetración dolorosa y traumática, causando desgarros, fracturas y heridas internas. El proceso se repetía durante horas o días, resultando en hemorragias y graves lesiones físicas. A menudo, las víctimas morían a causa de las heridas debido a los graves daños en el cuerpo o por las infecciones ocasionadas por la suciedad del instrumento. La finalidad de este tormento era causar sufrimiento físico y psicológico, infligiendo un dolor extremo al torturado, en un intento de obtener sumisión y cooperación. Número 4. El burro español. También conocido como caballo de madera, era un instrumento de tortura que se utilizaba en la Edad Media y el Renacimiento. El aparato consistía en una caja triangular y larga, creada con diferentes materiales, pero principalmente madera, con tablones clavados entre sí, para formar un extremo superior muy afilado, que servía como lomo del caballo, el cual podía estar acompañado de púas. En su uso, la víctima era forzada a montar sobre el tablón, con las piernas abiertas y los brazos atados, para evitar que pudiera equilibrarse o escapar. El objetivo de este método era infligir un dolor extremo en la entrepierna y el área genital de la víctima. En algunos casos, se calentaba el tablón antes de usarlo, para que la madera quemara la piel de la víctima al contacto. A menudo, se colocaban pesos en los pies, o se aplicaba presión adicional, sobre las extremidades o el cuerpo de la víctima, para aumentar el sufrimiento. El dolor y la incomodidad eran intensos, y la presión aplicada en la entrepierna podía resultar en heridas graves, fracturas e incluso mutilaciones. Esta tortura era tan brutal que provocaba hemorragias imposibles de detener, causando la muerte, e incluso la víctima se llegaba a dividir en dos mitades. Fue prohibida en la mayoría de los países en el siglo XIX. Sin embargo, se ha utilizado en algunas partes del mundo, en los siglos XX y XXI. Número 5. El toro de Falaris. Fue un dispositivo legendario, de tortura y ejecución, utilizado en la antigua Grecia. Este instrumento era una estatua hueca, hecha de bronce, con la forma de un toro, y con una puerta en la parte lateral. Funcionaba de la siguiente manera. La víctima era introducida dentro de la estatua. Una vez adentro, la puerta se cerraba herméticamente, dejándola encerrada. Se encendía una hoguera debajo del artefacto, con lo que la temperatura del interior aumentaba gradualmente, como en un horno. El calor del fuego hacía que el bronce se calentara y cocinara a fuego lento al individuo, causando sufrimiento y dolor extremo. El diseño de las aperturas en la boca y los orificios de la nariz del toro amplificaban los alaridos y gritos del torturado, que salían a través de tubos especialmente distorsionados, dando la impresión a un espectador de que la figura mugía. El calor y la falta de ventilación hacían que la víctima sufriera una muerte agonizante por asfixia y quemaduras. Si bien se cree que el toro de Falaris es una creación de la leyenda y no hay evidencia histórica confiable que respalde su uso real, la historia ha sobrevivido como un símbolo de la crueldad y brutalidad de ciertas prácticas de tortura en la historia antigua. Estas torturas adicionales son un ejemplo más de los métodos extremadamente crueles utilizados a lo largo de la historia. Es importante recordar que estas prácticas son inhumanas y violan los derechos humanos básicos.
Te espero en el siguiente video.